La última vez que estuvieron aquí se llevaron el 55% del territorio. No lo dijo un historiador, no lo dijo un activista en una marcha, no lo dijo un político de oposición buscando titulares. Lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un acto público, con las cámaras encendidas, con los micrófonos abiertos, con el mundo entero mirando, con nombre, con cargo, con la investidura de la primera magistratura de la República. Y lo dijo exactamente en la semana en que Washington le exigía que cediera. Algo acaba de cambiar en el tablero, algo que los grandes medios norteamericanos están minimizando, algo que la derecha mexicana está intentando enterrar bajo el escándalo del caso Rocha, algo que, si lo entiendes en su contexto completo, te va a cambiar la manera en que lees las noticias sobre México y Estados Unidos para siempre. Porque hay un dato que no te están mostrando, un dato que conecta la frase de Atenco: 2 agentes de la CIA muertos en territorio mexicano sin autorización, una solicitud de extradición que llegó sin las pruebas que los tratados exigen y 180 años de historia que este país no ha olvidado, aunque le hayan pedido que lo haga. Y cuando unes esos puntos, la historia que aparece no es la que te vendieron en los titulares. Quédate, porque si llegas al final de este video, vas a entender por qué esta semana puede marcar un antes y un después en la relación entre México y Estados Unidos, y por qué eso te importa aunque no vivas en la frontera. 3 de mayo de 2026. San Salvador Atenco, Estado de México. El acto oficial era una restitución de tierras. El gobierno federal devolvía 54.5 hectáreas a una comunidad que las había perdido hace más de 2 décadas. 81 parcelas devueltas a sus dueños históricos. Justicia territorial para un pueblo que había peleado durante 21 años, cuando nadie más peleaba, cuando todos los cálculos racionales decían que no podían ganar, cuando el Estado, el capital y los organismos internacionales estaban del otro lado. En cualquier otra semana, ese gesto hubiera sido la noticia, hubiera sido el titular principal. Hubiera sido suficiente para llenar una tarde de cobertura mediática en todos los canales. Pero no era cualquier semana. Días antes, desde una fiscalía federal en el sur de Nueva York, la misma oficina que en su momento procesó al Chapo Guzmán y que tiene la jurisdicción más agresiva en casos de narcotráfico internacional, llegó a las autoridades mexicanas una solicitud calificada de urgente. El blanco, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, funcionario cercano al gobierno de la transformación. Los cargos: conspiración para importar narcóticos y conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla a Estados Unidos. La exigencia: detención provisional inmediata con fines de extradición. Sheinbaum la rechazó públicamente y entonces fue a Atenco. ¿Casualidad del lugar? ¿Casualidad del momento? No existe esa palabra en la política de alto nivel. Cada movimiento tiene un propósito. Cada escenario manda un mensaje. Y Atenco, en ese momento, en esa semana, mandaba el mensaje más preciso y más cargado de historia que Sheinbaum podía mandar. Para entender por qué, tienes que entender primero lo que es Atenco, no el nombre en el mapa, lo que representa. San Salvador Atenco es el lugar donde en 2002 una comunidad de campesinos sin recursos económicos, sin abogados famosos, sin apoyo institucional de ningún tipo, sin aliados mediáticos, sin nada más que su organización colectiva y su voluntad de no moverse, derrotó al gobierno federal de Vicente Fox cuando éste intentó expropiar sus tierras para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los machetes, los palos, la presencia masiva en las carreteras y la determinación de no ceder un centímetro detuvieron un proyecto millonario que tenía el respaldo del Estado mexicano entero, del capital privado más poderoso del país y de los organismos financieros internacionales que lo veían como inversión estratégica imprescindible. Una comunidad sin nada, contra el Estado, contra el capital, contra los organismos internacionales. Y ganaron. ¿Cuántos pueblos en América Latina han ganado ese tipo de enfrentamiento? Muy pocos.
y los que lo hicieron lo recuerdan como el momento en que descubrieron que el poder no es solo de los que tienen dinero y ejércitos, que hay otro poder, más lento, más colectivo, más difícil de destruir. Atenco es ese símbolo. Pero Atenco también es el lugar donde en 2006, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, esa misma comunidad fue brutalmente reprimida en lo que se conoce como el Mayo Rojo. Detenciones arbitrarias en masa, violencia sexual documentada por Amnistía Internacional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Personas encarceladas durante años por el solo delito de defender lo que era suyo. Una represión que tardó casi 20 años en ser reconocida formalmente por el Estado mexicano y que todavía hoy, en 2026, aguarda justicia completa para todas las víctimas de aquellos hechos. Atenco es victoria y Atenco es represalia. Y esa combinación lo convierte en el símbolo más poderoso de lo que le pasa a un pueblo cuando se atreve a resistir al poder. Elegir ese lugar para hablar de soberanía nacional en la semana en que Washington presionaba para que México cediera no fue un accidente de agenda, fue un mensaje diseñado con precisión quirúrgica. Ahora viene la historia que los medios están dejando a un lado, porque requiere contexto, y los medios de hoy prefieren el escándalo a la explicación. Cuando Sheinbaum dijo en Atenco que la última vez que estuvieron aquí se llevaron el 55% del territorio, no estaba siendo retórica ni exagerada. Estaba describiendo uno de los hechos más documentados y más dolorosos de la historia mexicana, con la precisión de quien sabe exactamente de qué está hablando y por qué lo está diciendo en ese momento. En 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. Los pretextos fueron la disputa fronteriza sobre Texas, que México no reconocía como parte de la Unión Americana desde que se había anexado en 1845, y un incidente en el río Bravo que el presidente James Polk usó para pedir la declaración de guerra al Congreso. Algunos historiadores norteamericanos sostienen que Polk envió tropas a territorio en disputa deliberadamente para provocar ese incidente. El joven congresista Abraham Lincoln desafió públicamente a Polk a señalar el punto exacto del suelo norteamericano donde habían muerto soldados americanos. Polk nunca lo señaló de manera satisfactoria, pero la guerra ocurrió igual. 2 años de conflicto. El ejército norteamericano ocupando Ciudad de México. Los niños héroes del colegio militar como símbolo de la resistencia que no alcanzó para cambiar el resultado. Y el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 que estableció los términos de la rendición. México cedió los territorios que hoy corresponden a California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona y Nuevo México, y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Sumado a Texas, que ya se había perdido antes en el proceso de independencia tejana. En total, más de 2.200.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano que pasaron a ser territorio norteamericano, más del 55% del país. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones. $15 millones por más de la mitad de una nación. Por las tierras donde pocas semanas después de firmado el tratado se descubriría el oro de California, cuya explotación financiaría en parte la expansión industrial de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Por el territorio donde hoy se asienta la quinta economía más grande del mundo, Silicon Valley, Los Ángeles, Las Vegas, los acuíferos del suroeste, por recursos naturales cuyo valor en el mercado actual resulta literalmente incalculable. ¿Sabes lo que vale hoy solo el estado de California? Su economía, si fuera un país independiente, estaría entre las 5 más grandes del planeta, por encima de Francia, por encima del Reino Unido, por encima de India, y México lo cedió por $15 millones. El general Ulysses Grant, que peleó en esa guerra y que luego fue presidente de Estados Unidos, escribió en sus memorias que había sido una de las guerras más injustas que una nación poderosa jamás emprendió contra una más débil. Lo escribió ya anciano, cuando la historia ya estaba escrita y no podía cambiarse. Pero lo escribió. Ese es el peso histórico que Sheinbaum cargó en Atenco. Y ese peso es la razón por la que la frase fue tan precisa y tan devastadora al mismo tiempo.
Nadie puede acusarla de mentir. Nadie puede acusarla de exagerar. Los hechos son los hechos y están en todos los libros de historia del mundo. Lo único que hizo Sheinbaum fue decirlos en voz alta, con la autoridad de la presidencia, en el momento en que más dolían. Pero para entender por qué ese dato histórico tiene el peso que tiene en el México de hoy, necesitas entender algo que los libros de texto enseñan, pero que los medios rara vez contextualizan. México en 1846 no era el país que se describía en los mapas. Era un territorio enorme sobre el papel y un estado frágil en la práctica. La independencia se había ganado apenas 25 años antes, en 1821. En ese cuarto de siglo México había tenido más de 30 presidentes, 2 intentos de monarquía, conflictos internos entre liberales y conservadores que no habían resuelto ni el modelo económico ni el modelo político del país, y una deuda externa que los acreedores europeos presionaban para cobrar. Las instituciones existían en los decretos, pero no siempre en la realidad. El ejército era insuficiente para defender un territorio que se extendía desde el río Bravo hasta Centroamérica. Y la economía seguía organizada en torno a la producción de metales preciosos heredada del periodo colonial sin la diversificación productiva. Estados Unidos, en ese mismo momento, era exactamente lo contrario. Crecimiento demográfico explosivo alimentado por la inmigración europea. Revolución industrial acelerándose con una velocidad. Ferrocarriles conectando el este con el centro. Capital acumulándose en los bancos. Y una clase política con la ideología del destino manifiesto que justificaba esa expansión de manera casi irrefutable dentro del debate político norteamericano. Esa asimetría de poder es lo que hizo posible lo que ocurrió en 1848. No fue solo la guerra. Fue la diferencia de capacidades entre dos países que compartían frontera pero que vivían en mundos económicos, institucionales y militares completamente distintos. Y esa diferencia de capacidades es exactamente la que sigue existiendo hoy, aunque en escala y en forma diferentes. Pero hay una segunda capa en esta historia, una más reciente. Una que los medios que amplificaron el escándalo de Rocha enterraron en las páginas interiores o simplemente no publicaron. Días antes de que llegara la solicitud de extradición de Rocha, el gobierno mexicano había denunciado públicamente algo que Washington prefería que no se nombrara. 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, habían muerto en territorio mexicano mientras participaban en un operativo en el estado de Chihuahua, sin autorización del gobierno mexicano, sin notificación diplomática previa de ningún tipo, sin coordinación con ninguna autoridad mexicana. Un operativo clandestino de inteligencia norteamericana en suelo soberano mexicano, realizado sin que el país en cuyo territorio operaban supiera que estaba ocurriendo. Eso tiene un nombre preciso. Se llama violación de soberanía. El gobierno de Sheinbaum lo denunció, exigió explicaciones, preguntó formalmente qué estaban haciendo esos agentes en México, bajo qué autorización legal operaban, con qué objetivos trabajaban, y por qué el gobierno mexicano no había sido informado de su presencia. La respuesta que llegó de Washington fue la que llega cuando una potencia no quiere responder una pregunta que la incomoda. El silencio diplomático, envuelto en el lenguaje neutro de la cooperación bilateral y el compromiso compartido con la seguridad regional. Poco después de ese silencio apareció la solicitud urgente de extradición de Rocha. ¿Ves el patrón? Un gobierno presiona a otro con una operación clandestina no autorizada. Ese gobierno lo reclama, y la respuesta es un indiciamiento filtrado a los medios antes de que el gobierno afectado haya tenido tiempo de analizarlo, para convertir el proceso jurídico en presión mediática, para obligar al otro a responder en el terreno que tú eliges, no en el terreno que establecen los tratados. Eso no es cooperación entre países que se respetan. Eso es presión política disfrazada de procedimiento legal. Y Sheinbaum lo nombró sin eufemismos en su conferencia matutina. La solicitud violó la confidencialidad que los tratados de extradición entre México y Estados Unidos establecen de manera explícita para este tipo de comunicaciones diplomáticas. Esas solicitudes no se filtran a la prensa, no se usan como herramienta de presión pública antes de que el gobierno requerido las haya analizado.
Existe un procedimiento acordado, conocido por ambas partes, que establece cómo se tramitan estas solicitudes con la discreción que corresponde a los asuntos entre estados soberanos que se tratan como iguales. La solicitud de Rocha no siguió ese procedimiento. Llegó a los medios norteamericanos prácticamente al mismo tiempo que llegó a las autoridades mexicanas. Eso no es un descuido burocrático de algún funcionario de nivel medio. Es una decisión política tomada en algún nivel donde se decide que el objetivo es la presión y no el proceso. Y cuando el objetivo es la presión, el procedimiento es el arma, no el fin. Hay algo más en este caso que los medios están dejando a un lado y que cambia la dimensión completa de lo que está ocurriendo. La solicitud de extradición de Rocha no llegó sola. Llegó acompañada de una narrativa construida con cuidado. Los cargos se redactaron en términos que maximizaban el impacto mediático. La filtración a los periodistas se coordinó para que la cobertura norteamericana y la cobertura mexicana se publicaran simultáneamente, creando la sensación de un escándalo global inevitable, de algo tan sólido y tan amplio que resistirlo parecería absurdo. Ese tipo de operación informativa no se improvisa, se planifica, y en el contexto de las tensiones bilaterales que venían acumulándose desde el inicio del segundo mandato de Trump, el momento elegido para lanzar esa operación tiene una lógica que conviene entender. Trump había subido los aranceles. México había respondido con la política de soberanía alimentaria que empezaba a hacer daño a los granjeros del Corn Belt. Las negociaciones sobre el TMEC avanzaban con tensiones. Y el gobierno mexicano había denunciado la operación clandestina de la CIA en Chihuahua de una manera que no permitía el silencio cómodo que Washington prefería. En ese contexto, un escándalo de narcotráfico que vinculara al partido gobernante mexicano con el cártel de Sinaloa tenía un valor político obvio. Debilitaba internamente al gobierno de Sheinbaum. Le daba a la derecha mexicana munición para el debate político doméstico. Y le quitaba a México parte de la autoridad moral con la que venía resistiendo las presiones norteamericanas en otros frentes. Todo eso al mismo tiempo. Ahora viene lo que nadie está explicando con suficiente claridad. La solicitud de Rocha usó un mecanismo específico dentro del Tratado de Extradición Bilateral, no el procedimiento normal, que exige una solicitud formal acompañada de todos los elementos probatorios que acrediten el delito imputado y la responsabilidad del solicitado. Usó el procedimiento de detención provisional con fines de extradición, un mecanismo de emergencia que existe únicamente para situaciones donde hay riesgo inminente de que la persona huya del país o destruya evidencias antes de que llegue la solicitud formal. La pregunta que el gobierno mexicano hizo en voz alta es la pregunta correcta. ¿Cuál era el riesgo inminente con Rocha? Rocha estaba en México. Era una figura pública conocida. Era perfectamente localizable. No había ninguna señal de que estuviera preparando una huida ni destruyendo evidencias de ningún tipo. La propia Fiscalía General de la República, al revisar los elementos probatorios que Washington envió junto con la solicitud, le recomendó a la Cancillería solicitar más pruebas que sustentaran esa urgencia declarada. Más pruebas, porque las que llegaron no alcanzaban para justificar ni la urgencia ni los cargos con el estándar que los propios tratados bilaterales exigen. Y mientras todo esto ocurría, la derecha mexicana encontró en el caso Rocha exactamente la narrativa que había estado esperando. Corrupción en los gobiernos de la transformación, complicidad institucional con el narcotráfico, legitimidad internacional para el argumento de que Morena estaba infiltrada por el crimen organizado. Todo servido en bandeja desde una fiscalía de Nueva York, con una credibilidad mediática que ninguna acusación doméstica habría tenido nunca. El problema es que los datos no encajan con esa narrativa. Sheinbaum lo señaló con números. 94 jefes criminales solicitados por Estados Unidos fueron entregados en extradición por México en el período reciente. 94. De todos los grupos del crimen organizado, no solo de uno. Una caída del 44% en los homicidios en ese mismo período, el mayor descenso registrado en décadas, la detención de un alcalde de Morena en Jalisco cuando las pruebas lo señalaban sin que la militancia partidaria le sirviera de escudo un solo día. ¿Cómo se explica eso con la tesis de la complicidad institucional? No se explica. Porque la tesis no describe la realidad,
Describe una narrativa de conveniencia política que tiene más que ver con el contexto electoral y geopolítico de 2026 que con la evidencia disponible sobre el gobierno mexicano. Y entonces Sheinbaum fue a Atenco y cerró el argumento con la frase que quedará en la historia. La última vez que estuvieron aquí se llevaron el 55% del territorio. Nada más para que pensemos lo que eso significa. Y después añadió: donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria, están muy equivocados. El entreguismo es una categoría moral cargada de historia en la política mexicana. Es la palabra que describe a los gobiernos que cedieron lo que no era suyo para ceder. Los que abrieron puertas al poder extranjero por debilidad, por corrupción o por convicción de que México no era capaz de gobernarse a sí mismo sin tutela externa. La historia mexicana está llena de esos momentos, y está llena también de los que se opusieron. Juárez frente al imperio de Maximiliano, Cárdenas expropiando el petróleo a las empresas británicas y norteamericanas en 1938, cuando todos le decían que era un suicidio político y económico. Y ahora Sheinbaum frente a Washington en 2026. Inscribirse en esa línea histórica, en ese lugar exacto, en esa semana exacta, es uno de los movimientos políticos más calculados y más efectivos que hemos visto en la política mexicana en mucho tiempo. La frase recorrió redes sociales, grupos de mensajería y conversaciones familiares a una velocidad que ningún comunicado oficial habría alcanzado nunca. Porque tocó algo que los mexicanos llevan en la memoria desde la escuela primaria, pero que rara vez escuchan decir desde la presidencia con esa claridad y sin eufemismos. Washington eligió el silencio público, pero el impacto interno fue real y medible. Y ahora viene la pregunta que los analistas están haciendo en voz baja y que nosotros te hacemos en voz alta. ¿Hasta dónde puede sostener México esta postura sin pagar un precio que no pueda absorber? La relación bilateral es asimétrica de una manera que ningún discurso puede cambiar. El 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado norteamericano. El nearshoring, que está transformando la economía del país, depende de la estabilidad de esa relación. Las remesas que sostienen comunidades enteras en el sur y el sureste del país dependen de millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Ese tejido de interdependencia es real, es poderoso y es vulnerable cuando el que está del otro lado decide usarlo como palanca. Sheinbaum lo sabe, y por eso el discurso de Atenco no fue un llamado a la ruptura ni a la confrontación abierta. Fue un discurso de límites, de posición clara, de hasta aquí y no más en los términos de esta negociación específica, sin destruir los puentes que México necesita para funcionar, pero abriendo con absoluta claridad el espacio de lo que este gobierno no está dispuesto a negociar bajo presión mediática o diplomática. El caso Rocha sigue abierto. Los procesos siguen su curso. Las preguntas sobre la urgencia sin pruebas, sobre los agentes de la CIA muertos en Chihuahua, sobre la filtración deliberada de la solicitud a los medios, siguen esperando respuestas que Washington no ha dado. Lo que no sigue igual es el tono de México al responder. Y en diplomacia entre países con poderes desiguales, el tono no es un detalle, es el mensaje de fondo. Es la señal que le dice al otro lado hasta dónde puede presionar antes de que la resistencia se vuelva un costo que no vale la pena pagar. ¿Cuántos gobiernos de América Latina están mirando este momento y tomando nota para la próxima vez que llegue una solicitud urgente sin las pruebas que corresponden? ¿Qué pasa con un pueblo cuando la memoria de lo que perdió deja de ser un dato en un libro de texto y se convierte en criterio político vivo con el que evalúa lo que ocurre hoy? ¿Y qué ocurre cuando la presidenta de México le dice al mundo, sin rodeos y sin disculpas, que esta vez no va a agachar la cabeza? La memoria es poder, y Sheinbaum acaba de demostrarlo en Atenco. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que México puede mantener esta postura soberanista a largo plazo? ¿O la presión de Washington va a terminar cambiando el resultado? El debate está abierto. Suscríbete. Esto apenas ha empezado. El poder está cambiando.